Buenas tardes. Para empezar voy a plantear una pregunta que entendemos usualmente por moral. Algunos piensan que la moral son concepciones del bien de orden religioso, donde prohíben y valoran ciertas conductas. Otros afirman que la moral son concepciones no religiosas, que van más a costumbres y tradiciones, mientras que también hay otros que dicen que la moral reside dentro del núcleo de la autonomía o en las personas mismas que están dentro de este grupo social. Y a su vez hay otros que afirman que no basta solo con esta autonomía, sino que hace falta una autenticidad del individuo o algo que lo diferencie. En la actualidad hay muchas concepciones morales que pueden chocar entre sí, pero existe una moral mínima universal. La moral cotidiana y ética como disciplina filosófica es un trabajo que explica Kant en el siglo XVIII, donde afirma que la filosofía práctica o ética serviría para eliminar las ambigüedades y contradicciones en la moral del sentido común y las ideas morales de los individuos. Por eso apuntamos a diferenciar lo que sería la ética de la moral. Su etimología remite al hábito o la costumbre. La moral suele utilizarse en un conjunto de creencias que poseen las personas de lo bueno y de lo malo, o de lo justo y de lo injusto. Mientras que la ética es una disciplina teórica, una parte filosófica que estudia esta moral. ¿Qué tipo de estudios de la moral realiza la ética entonces? La ética no es para conocer y comprender las creencias del hombre, como es el caso de la historia o la antropología, sino que nos permite desarrollar estrategias de justificación de las normas y de los valores morales que guían a la acción humana. La ética, se puede expresar, no es lo que es, sino lo que debe ser o lo que debió ser. Su objetivo principal es brindar estas herramientas o estrategias para poder juzgar críticamente. Las preguntas de la ética. Por una parte tenemos una pregunta planteada por Platón que dice: ¿de qué manera es necesario que un hombre viva su vida? La ética permite determinar en qué consiste una buena vida, mientras su fin de elección sea el buscar el bien supremo y obtener un bien que esté dentro de nuestro plan de vida. En la Edad Moderna también se cuestionó el ¿qué debo hacer? Esta pregunta apunta a la necesidad de encontrar un criterio racional para determinar cuáles son nuestras obligaciones hacia las otras personas, qué acciones traen consecuencias para otros, dónde estamos obligados moralmente y cuáles están prohibidas. La ética pasa a ser una obligación moral. La ética aristotélica, una teoría centrada en la noción de la virtud, es aquella que explica las acciones cotidianas están orientadas a una finalidad determinada o metas impuestas, ya que cada acción apunta a un objetivo definido y se vuelve comprensible en función a él. Aristóteles afirma que los fines son bienes a los que se apuntan las acciones y plantea esta idea de virtud o el ejercicio de las virtudes que construyen condiciones indispensables para desarrollar una buena vida. Pero, ¿qué es una virtud moral? La virtud moral son formas de comportarse frente a pasiones, deseo, ira, miedo, envidia, osadía, etc. Las pasiones son el estado de ánimo acompañados de placer o de dolor. Estas pasiones no pueden ser valoradas ni criticadas, pero si su accionar, el comportamiento correcto, requiere una actitud mesurada. ¿Qué es una actitud mesurada entonces? Es el cambio del determinado medio, ya que hablando de virtud tenemos por un lado el exceso y por el otro lado el defecto. En otras palabras, la carencia de algo. Pero este término medido puede ser en sí mismo o en relación a los demás. Esta actitud mesurada debe estar en equilibrio entre las dos. Bueno, repito, por un lado el exceso, por un lado el efecto y por otro que nos afecten a nosotros mismos o que nos afecten a los demás. Para actuar debemos tener en cuenta las convenciones sociales que se aplican a la situación donde nos encontramos. Existen dos confusiones a esta teoría. Por un lado, que se tome como una vida mediocre, y por el otro, que se busque el placer causando el mal. Ante la primera confusión, nosotros tenemos que poder observar el exceso y el defecto y poder elegir un camino medio. Y ante la segunda confusión, que es pensando que vamos a causar mal por el hecho del propio placer, esta teoría nos permite observar cuál es el placer común entre todos. El ejercicio de esta virtud supone que el sujeto tenga libertad de actuar y de abstenerse, sea consciente, que las acciones sean elegidas racionalmente por uno mismo, que sean elegidas por sí misma y no por comparación
ante otras, que el sujeto actúe de forma decidida y voluntaria y que su acción tenga continuidad. Para Aristóteles, la virtud centrada es la prudencia, ya que es una virtud intelectual. Esta es la razón ante los asuntos prácticos. La prudencia y las virtudes morales se complementan, ya que sin prudencia las virtudes morales pierden coherencia y sentido, mientras que sin virtudes morales la prudencia es una capacidad de cálculo que no reconoce límites. Las personas prudentes poseen el saber juzgar lo que es bueno y conveniente para su vida en su totalidad y para el bien de todos los miembros de la comunidad. La ética kántica, una teoría centrada en el concepto de deber, no ofrece criterios adecuados para determinar si una acción son moralmente correctas o no. No solo existen desacuerdos con respecto a lo que se le llama felicidad de los individuos, sino que uno mismo, un individuo, puede pensar algo y en otro momento de su vida opinar de forma distinta. Esto redefine el concepto de virtud como fortaleza moral de la voluntad del hombre en el cumplimiento de su deber. La ética es un deber, como ya lo dijimos antes, y una vez que vemos con criterios nuestro deber, como individuos podemos actuar con una conducta virtuosa. El principio moral kantiano o imperativo categórico me permite preguntarme qué debo hacer, cuál es el criterio que determina una acción, si es moralmente obligada o es moralmente prohibida. Kant sostiene que hay un criterio racional válido para todos, que nos permite responder, y este principio moral se llama imperativo categórico. Acá surgen las máximas de las acciones. Estas son expresiones de la regla en la que podemos enmarcar nuestras acciones. Kant propone una formulación del imperativo categórico donde debemos obrar tal que la máxima nuestra se convierta en una ley universal. Dicha de otro modo, queremos que la conducta no sea solo mía, sino una ley universal o una ley general. Aunque esto puede cumplirse con pocas personas, no con todas. Lo mismo pasa cuando las máximas que nos impusieron nos dicen de realizar acciones moralmente incorrectas, generando un conflicto interno o buscando exceptuarse de sí mismo de cumplir esta tarea o esta promesa. Para Kant, todas las personas poseen un valor absoluto. Nunca debemos tratar a otros seres como instrumentos o como medios para llevar a cabo nuestro propósito, sino como fines. Entre todos cumplimos nuestras metas. El utilitarismo busca incrementar al máximo la felicidad. La diferencia entre la teoría kantiana es que las teorías utilitaristas presentan características consecuencialistas. Una acción correcta lleva a una consecuencia correcta y una acción incorrecta lleva a una consecuencia incorrecta. Los utilitaristas afirman que la cuestión moral es el bienestar de la humanidad. En otras palabras, incrementar al máximo el bienestar de la humanidad es gracias a las acciones correctas. Pero, ¿qué es entonces la felicidad? Según John Stuart Mill, afirma que todos buscan su bienestar o felicidad, en otras palabras, el placer o la ausencia del dolor, donde el placer es la sensación agradable, sean corporales o pensativas. Y propuso que los placeres son más valiosos que otros cuando observamos con distintos criterios. De mayor a menor serían la intensidad, la duración, mayor o menos probabilidad que lo alcancemos, la cercanía, la fecundidad, la pureza y la extensión. Pero agregó uno más, que sería la calidad. La felicidad no es solo uno de los fines de la conducta de los hombres, sino es el único deseable como fin de sí mismo. Todas las demás son medios para alcanzarla. Dentro del principio moral utilitarista, podemos ver que Mill afirma que la utilidad es la felicidad, placer y ausencia de dolor. Su corrección o incorrección moral son acciones que apuntan a la felicidad general. Kant decía que todo hombre tiene dignidad moral, está bien, pero Mill reflexiona que debemos tener en cuenta las consecuencias de estas acciones. Para realizar u omitir una acción debemos poner en la balanza tanto nuestra felicidad o intereses como la de las otras personas afectadas por estas acciones. La corrección moral es la que genera mayor felicidad o suprima la infelicidad.
pero muchos individuos de criterio utilitario valoran la felicidad de forma homogénea y no todos distribuyen la felicidad de igual manera, generando que sea un actuar objetivo. Ahora, ¿cómo se aplica el principio del utilitarismo? Si bien las preferencias del placer y del dolor pueden experimentar distintos individuos, estas pueden ser comparadas y medidas con un valor común. Si nuestras acciones nunca afectaran al resto, el problema terminaría ahí, pero las acciones generan impacto importante en la vida de otras personas. Por eso, el principio moral es moralmente correcto cuando entre las alternativas aumenta en una mayor medida la felicidad de todos aquellos individuos afectados. Para saber si una acción es moralmente correcta, debemos establecer 4 puntos. 1. ¿Cuáles son las acciones o opciones que podemos llevar adelante? 2. ¿Quiénes son las personas afectadas? 3. ¿Cuántas unidades de utilidad atribuye cada sujeto afectado? Y 4. ¿Cuáles son las opiniones que reúnen el mayor número de unidades de utilidad contando las preferencias de los sujetos? Como último vemos la derivación del principio moral utilitarista. Cómo juzgar a partir del principio moral utilitarista algunas de las prohibiciones y obligaciones morales fundamentales de nuestra cultura. Desde la perspectiva utilitarista, ninguna acción es buena o es mala. Son buenas o malas dependiendo de las consecuencias que generen. Desde este punto de vista, robar o matar no está mal si se piensa en un bien común de los beneficiados mientras se aísle a la víctima. Por otra parte, la mentira es uno de los problemas que con esta teoría utilitarista. Según Mill, está mal la mentira. Esta puede apuntar a un bien común, pero al enterarse de la mentira, cualquier persona aumenta su angustia y su sufrimiento. Muchas gracias.